La primera vez que vi el video, no entendí lo que estaba pasando. Pensé que era una broma, que el software de reconocimiento había fallado o que alguien había manipulado las grabaciones. Pero no. Era real. En mi propia casa. En mi propia cocina. Todo empezó por algo completamente distinto. Habíamos tenido unos robos en el vecindario y Rubén, obsesionado con la seguridad, decidió instalar cámaras. No solo en la entrada y el garaje, sino también dentro de casa. Dijo que eran solo por unos días, hasta que pasara la ola de robos. Yo le dije que era una exageración. Que si alguien quería entrar, lo haría igualmente. Pero él insistió. Lo hizo él mismo, con una aplicación que podía revisar desde el trabajo. Dijo que ni me daría cuenta de que estaban ahí. Y fue verdad. Me olvidé completamente de esas cámaras. Hasta el martes por la tarde. Rubén llamó, alterado, mientras yo estaba recogiendo a nuestra hija del conservatorio. Marta, ¿quién es ese tío que ha estado en casa esta mañana? No entendí nada. Le dije que había estado sola todo el día, como siempre. Pues explícame entonces por qué tengo un video donde se ve a un hombre entrando a casa a las 11 y saliendo a las 12:30. Y no eres tú quien le abre la puerta. Usa tus llaves. Y ahí se me heló la sangre. No por lo que decía, sino porque tenía razón. Yo sabía perfectamente quién era. Álvaro. El mismo con el que llevaba semanas jugando a ese juego peligroso de mensajes, de cafés disfrazados de casualidades, de roces inocentes que no eran tan inocentes. Pero hasta ese martes, Álvaro no había estado en mi casa. Hasta ese martes, yo no había cruzado la línea. O al menos eso me gustaba creer. Pero Rubén tenía el video. Y lo había visto todo. Yo no sabía qué parte había visto. Si solo la entrada. Si también la cocina. Si también, no. No podía haber llegado hasta ahí. ¿Verdad? No dije nada. Solo sentí como mi garganta se cerraba y me temblaban las manos mientras agarraba el volante del coche, con mi hija hablando feliz a mi lado sobre lo bien que le había salido su solo de violín. Y supe que esa llamada era el principio del fin. Rubén no gritó. Eso fue lo primero que me desconcertó. Esperaba gritos, insultos, incluso que colgara. Pero no. Su voz fue seca, contenida, como si estuviera recitando una lista de la compra. Me preguntó si conocía al hombre del video. Le dije que no sabía de qué hablaba. Mintiendo con la voz más firme que pude, aunque me temblaba todo por dentro. Él no respondió al instante. Solo se escuchó su respiración, y luego colgó sin decir una palabra más. El trayecto hasta casa fue un infierno. Lucía seguía hablando desde el asiento trasero, ajena a la bomba que acababa de estallar. Yo asentía, fingiendo que la escuchaba, con la cabeza llena de imágenes que no quería recordar. Imaginaba a Rubén en su despacho, solo, repasando una y otra vez las grabaciones, dándole al play y al pause, fijándose en cada movimiento. Sabía que Álvaro entró por la puerta trasera, la que da al jardín. No era tonto, probablemente había visto eso también. Y lo peor de todo era que no podía asegurar qué partes del video había revisado. El sistema grababa audio también. Podía haber escuchado nuestra conversación, nuestras risas, incluso ese momento incómodo en el que Álvaro me preguntó si Rubén era tan aburrido como parecía. Cuando llegamos a casa, la puerta estaba cerrada, pero las luces encendidas. Lucía subió corriendo a su cuarto, como siempre, y yo me quedé unos segundos más en el recibidor. Me tomé mi tiempo para quitarme los zapatos, colgar el abrigo, ordenar los sobres del buzón. Todo lo que pudiera retrasar el momento de entrar al salón. Finalmente entré y ahí estaba él. Sentado en el sofá, con el móvil en una mano y una cerveza en la otra,
la televisión apagada, sin música, sin ruido. Me miró de frente, sin sorpresa, como si llevara horas esperándome. Y entonces habló. ¿Sabes cuál fue tu error, Marta? No supe qué decir. Me quedé de pie, en silencio, con las llaves todavía en la mano. Rubén se levantó despacio, como si ni siquiera quisiera gastar energía conmigo. No fue haberle dejado entrar. Ni siquiera fue lo que hiciste con él. Fue creer que podías ocultarlo. Que yo no me daría cuenta. Su voz era tan calmada que me puso más nerviosa que cualquier grito. Caminó hasta la mesa del comedor y colocó su móvil boca arriba. Lo desbloqueó, tocó un par de veces la pantalla y el video comenzó a reproducirse. Ahí estábamos. Yo, apoyada contra la encimera. Álvaro entrando con paso rápido, saludándome con un beso en la mejilla, como si fuera su casa. No llegaba a verse mucho más, porque la cámara estaba mal orientada, pero bastaba. Lo peor era el sonido. Nuestras voces. Risas. No deberías estar aquí, seguido de un a ti te gusta el riesgo. Rubén pausó el video justo ahí. ¿Te parece gracioso? No contesté. Solo quería desaparecer. Él se acercó, me tendió el móvil y me obligó a mirarlo. ¿Quieres que siga? Hay más. Aparté la vista. Sentía que me ardían los ojos, pero no iba a llorar delante de él. No aún. Rubén volvió a colocar el móvil sobre la mesa y me miró como si no me conociera. No entiendo en qué momento dejaste de ser tú. ¿Cuándo exactamente decidiste que esto era una buena idea? Quise contestar. Decir que no era tan simple. Que me sentía sola, que la rutina me estaba matando, que llevaba meses pidiéndole atención y nunca había respuesta. Pero no dije nada. Porque sabía que todo eso, aunque fuera verdad, no justificaba lo que había hecho. ¿Quién es? Preguntó entonces. ¿Un compañero del conservatorio? ¿Un papá del colegio? Es del instituto, respondí, al fin. Se llama Álvaro. Da clases de literatura. Rubén asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Y dime, ¿cuánto hace que esto empezó? Unas semanas, mentí. En realidad, eran 2 meses. Pero no podía soportar la idea de decirlo en voz alta. Él me miró con esa mezcla de decepción y desprecio que te aplasta más que cualquier golpe físico. He cancelado las cámaras. Las he quitado todas. No quiero volver a ver tu cara grabada con otro que no sea yo. No lo soporto. Rubén, lo siento. De verdad. ¿Lo sientes? ¿Qué sientes exactamente? ¿Remordimiento? ¿Vergüenza? ¿O simplemente miedo porque te pillaron? Su voz subió un poco, pero se volvió a calmar enseguida. Se sentó de nuevo en el sofá, apoyando los codos en las rodillas, como si necesitara contenerse para no estallar. Lo peor es que no gritaste. No suplicaste. No me pediste perdón. Entraste como si esto fuera solo otro día. Como si yo no supiera nada. Eso es lo que más duele. Que fuiste capaz de venir aquí, saludar a tu hija, colgar el abrigo y actuar como si nada hubiera pasado. Yo no sabía cómo defenderme de eso. Porque era cierto. Porque todo en mí había sido cobardía. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Rubén no respondió. Se levantó y fue hacia la cocina. Abrió la nevera, sacó otra cerveza y volvió al sofá sin mirarme. Eso no depende de mí. Ya no. Y ahí entendí que lo peor aún no había empezado. Rubén no me dirigió la palabra durante los siguientes 2 días. Desayunaba antes que yo, salía de casa sin hacer ruido y volvía tarde,
Lo justo para ver a Lucía un rato y acostarse sin mirarme. En casa había una tensión tan clara que ni siquiera Lucía, con sus 8 años, fue ajena. Me preguntó si papá estaba enfadado, le dije que tenía mucho trabajo. Mentí con la misma naturalidad con la que había mentido los últimos meses. Pero esa noche, después de acostar a nuestra hija, supe que algo iba a pasar. Rubén no se encerró en el despacho ni se fue directo al dormitorio. Se quedó en el salón, sin televisión, con las persianas bajadas y el portátil cerrado. Esperó a que yo me sentara y, por primera vez desde que descubrió todo, me habló directamente, sin rodeos. ¿Te acostaste con él? No me sorprendió la pregunta. Me sorprendió que hubiera tardado tanto en hacerla. Sentí una punzada de rabia por tener que contestarla como una niña pillada robando. Podría haber dicho que no, que solo fueron besos, caricias, algo sin importancia. Podría haber seguido jugando al no es lo que parece. Pero no podía sostener más mentiras, ni siquiera para protegerme. Sí. Rubén se quedó callado unos segundos. No movió ni un músculo. Me miró como si estuviera intentando recordar quién era yo. Aquí. Asentí. Su mandíbula se tensó y pensé que iba a levantarse a gritar, a tirarme algo, a echarme de casa. Pero no. Lo que hizo fue peor. Eres una mierda de persona, Marta. Eso me dolió más que cualquier insulto vulgar. No era la palabra, era como la dijo. Con asco, con una certeza fría, con una voz que ya no buscaba entender nada. ¿Cuántas veces? 2. ¿Solo 2? Sí. Me miró como si no me creyera. Y no lo culpo. Era fácil imaginar que fueron más, que llevábamos meses viéndonos como adolescentes escondidos. Pero en el fondo daba igual. Una vez era suficiente. 2 solo era un número para sumarle rabia. ¿Y por qué en nuestra casa? No supe qué decir. Porque era fácil. Porque tenía las llaves. Porque pensaba que no pasaría nada. Ninguna razón era suficiente. ¿Sabes lo que me jode más? Dijo. Que no fue un error. Fue una decisión. Lo planeaste. Le diste tus llaves. Le dijiste que viniera. Y mientras yo trabajaba como un idiota, tú estabas aquí, haciendo lo que te daba la gana con un tipo al que seguro ni le importas. Quise contestar, decir que Álvaro sí se preocupaba, que no fue solo físico. Pero al ver su cara, entendí que cualquier intento de explicación solo lo empeoraría. Y, para ser sincera, ni yo estaba segura de que era exactamente lo que tenía con Álvaro. Rubén siguió. Te estás haciendo la víctima porque te pillaron. Si no hubiera sido por las cámaras, habría seguido con esto. Lo sabías, ¿verdad? Que en algún momento te ibas a pasar de lista. No lo planeé así, Rubén. Se me fue de las manos. Claro. Todo el mundo tiene manos torpes últimamente. Me levanté del sofá. No podía seguir escuchándolo sin responder. ¿Y tú qué? ¿Tú crees que eres perfecto? Llevas años sin tocarme, sin mirarme, sin hablarme más allá de lo necesario. ¿Tú sabes lo que es vivir con alguien que parece que solo está ahí porque no tiene otra opción? Rubén rió. Fue una risa amarga, seca, como si ya no le importara lo que yo dijera. ¿Y eso justifica lo que hiciste? ¿Me engañaste porque te aburrías? ¿Porque necesitabas atención? Pues haberlo dicho, joder. Haberlo dicho como una adulta. No como una cría que se esconde para follarse a un imbécil en la cocina de su casa. Te lo dije. Muchas veces. Pero tú ya no estabas. Solo quedaba alguien que respondía con monosílabos y se dormía a mitad de conversación. ¿Y entonces por qué no te fuiste?
Porque todavía te quiero. Porque no quería romper esto. ¿Y te parece que no lo rompiste ya? Ahí me quedé callada. No porque no tuviera respuestas, sino porque ya no tenía sentido decirlas. Rubén me miró un rato más y luego señaló la puerta del salón. No quiero verte aquí esta noche. Vete a dormir a otro sitio. A casa de una amiga. O del otro, si tanto te entiende. No me moví. Me quedé paralizada, como si eso fuera a cambiar algo. Él no insistió. Se levantó, fue hasta el dormitorio, cerró la puerta y apagó la luz. Me quedé en el sofá unos minutos, escuchando la nada, mirando las paredes, sintiendo que todo lo que teníamos se había ido sin hacer ruido, pero dejando un vacío enorme. Cogí un bolso, metí algunas cosas y salí. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme. Cuando volví a casa 2 días después, Rubén no estaba. La cuna de Lucía seguía en su habitación, intacta, la mochila del colegio colgada detrás de la puerta, y en la cocina todo seguía en su sitio. Nada había sido movido, pero el aire era distinto. Revisé el frigorífico por inercia, como si buscara algún indicio de que todo había sido un malentendido, pero estaba vacío. En el salón, encima de la mesa, había un sobre con mi nombre, doblado en 3, con su letra clara, firme, sin adornos. Lo abrí sin respirar. Dentro había una hoja con instrucciones. Llévala al colegio todos los días hasta nuevo aviso. Yo la recogeré. No quiero verte a la salida. Los fines de semana se queda conmigo. No respondas a este mensaje. No llames. Si tienes algo que decir, escríbelo. A partir de ahora todo por escrito. Era un puñetazo sin levantar la voz, una sentencia fría y organizada que no dejaba espacio a la réplica. No mencionaba el divorcio, ni una separación oficial, ni nada legal, pero lo entendí al instante. Rubén había empezado su plan y yo no tenía ni idea de hasta dónde pensaba llegar. Esa noche, no dormí. Pasé horas repasando cada conversación, cada gesto, cada momento que quizás me hubiera advertido de lo que venía. Al día siguiente, llevé a Lucía al colegio como de costumbre. Me preguntó por qué papá no la había llevado y le dije que estaba ocupado. Me dio un beso y se fue corriendo con su mochila. A las 5, esperé en la acera de enfrente. A las 5:10, Rubén apareció en su coche, bajó la ventanilla, la saludó con una sonrisa que parecía auténtica y se la llevó. Ni una mirada para mí. 3 días después, recibí el primer correo. Era de nuestra cuenta compartida, la que usábamos para cosas de la casa. El asunto decía, inventario. Al abrirlo, encontré un archivo adjunto con una lista de todos nuestros bienes, desde el coche hasta la tostadora. Estaba todo dividido en 2 columnas, lo que me corresponde y lo que puedes quedarte. Era un reparto unilateral, directo, sin explicaciones. Me asignaba los muebles viejos, algunos utensilios de cocina, y un sofá que ya tenía el respaldo roto. Se quedaba con todo lo nuevo, el coche, el televisor, incluso la suscripción de Netflix. Lo más humillante era que había incluido un comentario al final: si tienes objeciones, consulta a un abogado. Yo ya hablé con el mío. Durante los siguientes días, cada acción de Rubén estaba cuidadosamente pensada para desmantelar mi rutina, mi comodidad, sin cruzar la línea legal. Canceló mi tarjeta secundaria del banco sin avisar. Llamé al banco y me dijeron que la cuenta ya no existía. Fui a la oficina a preguntar, y me mostraron el documento firmado por él solicitando el cierre y la transferencia de fondos a una nueva cuenta individual. Me dejó exactamente 130 euros en una cuenta a mi nombre. Lo justo para no dejarme en números rojos. La gota final fue el correo que envió al grupo de padres del colegio. Un mensaje impecable, formal, en el que explicaba que,
por motivos personales, él se haría cargo de Lucía durante las salidas del colegio, las reuniones de padres y las actividades extracurriculares. Me lo envió en copia oculta, pero uno de los padres me lo reenviaron preguntando si estaba bien. Me convertí en el rumor silencioso de los pasillos, en esa madre que ya no aparecía, en la mujer de la que todos hablaban con curiosidad mal disimulada. Y Rubén lo sabía. Él sabía exactamente dónde golpear. Intenté llamarlo. Me colgó. Le escribí. Me respondió con un único mensaje: lee lo que te mandé. No tengo nada más que decirte. Álvaro me escribió también, pero fue distinto. Su mensaje era una mezcla de culpa y distancia. Decía que no quería meterse en un problema, que no había imaginado que Rubén reaccionaría así, que no buscaba destruir nada. No volvió a escribirme. Supongo que su valentía tenía fecha de caducidad. Una noche, al volver a casa, encontré el buzón lleno de sobres. Uno era del despacho de abogados de Rubén. Me temblaban las manos al abrirlo. Era una propuesta de custodia. Compartida, en teoría, pero desequilibrada en la práctica. Él se ofrecía a asumir los gastos escolares, médicos y alimentarios, a cambio de tener a Lucía los fines de semana y la mitad de las vacaciones. A mí me dejaba los días de semana y el compromiso de mantener su rutina intacta. El documento era limpio, legalmente sólido, y claramente preparado con tiempo. Ahí entendí que esto no era solo una reacción de rabia. Rubén había planeado todo. Cada paso. Desde antes incluso de confrontarme. Tenía pruebas, tenía apoyo legal, tenía la ventaja. Yo solo tenía mi arrepentimiento, y eso no servía para nada. Y entonces sí, por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo. Miedo real. No al castigo, no a perder cosas, sino a perderlo todo sin haber peleado. Porque él estaba ganando. Y yo ni siquiera había comenzado a luchar. Rubén aceptó hablar conmigo solo porque le escribí que era por Lucía. Le dije que necesitábamos coordinarnos mejor, que era injusto para ella vivir en una rutina marcada por silencios y entregas secas al salir del colegio. Me respondió con un mensaje escueto: 5 minutos. En la cafetería de al lado del colegio. Mañana. A las 17:45. Acepté sin discutir. Era la primera vez que me dejaba un espacio real para sentarnos a mirarnos. Llegué puntual. Él ya estaba ahí, con un café que no había tocado, sentado al fondo como si quisiera estar lo más lejos posible de la puerta. Me acerqué despacio y me senté sin saludar. No hizo falta. Me miró con la misma expresión que había llevado desde que todo explotó, seria, clara, sin rabia aparente pero con una determinación tan fuerte que dolía más que cualquier insulto. Habla, dijo, sin más introducción. Respiré hondo. No tenía plan. No había preparado frases, ni disculpas escritas mentalmente. Solo quería entender si de verdad no había nada que salvar. No sé si estás dispuesto a escuchar, pero lo necesito. No estoy dispuesto a perdonar, si es lo que vienes a buscar. No vengo a pedir eso. Solo quiero entender si esto, lo que queda, se puede arreglar de alguna manera. Rubén dio un sorbo a su café. No me miraba, fijaba la vista en la ventana como si esperara que alguien lo salvara de esa conversación. Cuando habló, su voz era baja, firme. ¿Quieres saber si podemos volver a estar juntos? Sí. Aunque sea dentro de un tiempo. No ahora. No. La respuesta fue tan directa que me dejó sin palabras. No por su contundencia, sino por lo claro que lo tenía. ¿Ni siquiera te lo planteas? No. Porque ya no creo en ti, Marta. No es por orgullo. Es porque te vi mentirme sin parpadear.
Porque permitiste que otra persona entrara a nuestra vida sin ningún tipo de cuidado. Porque no me pediste perdón el mismo día. Porque seguiste mintiendo cuando ya sabías que lo sabía. Porque, después de todo eso, ahora vienes a preguntar si dentro de un tiempo podríamos estar bien. Es que no sé cómo actuar, Rubén. Me equivoqué. Lo sé. Lo acepto. Pero no soy una persona malvada. No lo hice por hacerte daño. Me perdí, me dejé llevar, y no supe frenar. Eso lo puedes repetir las veces que quieras, pero no cambia lo que pasó. Lo que rompiste no se arregla con palabras. No sé si eres malvada, ni me interesa. Lo único que sé es que ya no quiero vivir contigo, ni imaginar un futuro donde estemos en la misma casa. Porque todo lo que digas a partir de ahora me va a sonar a mentira. Aunque no lo sea. ¿Ni por Lucía? Lucía necesita una madre y un padre que la cuiden, no una pareja que finge estar bien por su culpa. No voy a usar a mi hija como excusa para retener algo que ya está muerto. Y tú tampoco deberías. ¿Entonces esto es definitivo? Para mí, sí. Ya tengo fecha con el abogado para iniciar el proceso. El piso lo venderemos. Y quiero la custodia compartida, pero si me lo pones difícil, pelearé por algo más. ¿Qué te hice para que me odies tanto? No te odio. Me decepcionaste. Y eso duele más. Preferiría odiarte, sería más fácil. Pero no puedo, porque te quise de verdad. Y eso es lo que me jode. Que alguien a quien quise tanto fue capaz de hacer algo así. Que después de tantos años, lo único que me queda son dudas. ¿Y si me ves con otro? Será problema tuyo, no mío. Pero si metes a Lucía en medio, te vas a enterar de lo que soy capaz de hacer. No haría eso. Nunca usaría a nuestra hija. Tarde o temprano, lo harás sin darte cuenta. Porque a ti te duele lo que hiciste, pero también te duele no salir bien parada de esto. Te conozco, Marta. No vas a soportar ser la mala de la historia. Ahí sí me dolió. Porque tenía razón. Yo seguía buscando formas de explicar, de equilibrar la culpa, de no quedar como la única responsable. Pero no había forma. Él se levantó, dejó una moneda sobre la mesa y me miró por última vez antes de irse. No me escribas más por temas personales. Solo por Lucía. El resto se lo dices a mi abogado. Y se fue. Lo vi caminar por la acera sin volver la cabeza, metiéndose las manos en los bolsillos, fundiéndose con la gente como si yo ya no existiera en su mundo. Me quedé sola con el café frío delante, sabiendo que acababa de tener mi última conversación real con él. Y que ninguna palabra iba a cambiar lo que ya había decidido. Después de aquella conversación, ya no hubo más lugar a dudas. Rubén fue fiel a sus palabras. Todo lo relacionado con él llegó por correo, por abogado, por mensajes estrictamente necesarios. No me volvió a mirar como mujer, como compañera, ni siquiera como parte de una historia. Me convirtió en una obligación compartida y necesaria, una función administrativa que solo tenía sentido por Lucía. Yo intenté mantener cierta dignidad, aceptar lo que venía con la cabeza alta, pero la realidad es que por dentro estaba completamente rota. Me tocó buscar piso, volver a trabajar a media jornada en una papelería del centro, ajustar los horarios para poder cuidar de mi hija sin descuidar mis ingresos y dejar de depender de la manutención que Rubén me ofrecía como un gesto más de indiferencia que de solidaridad. Cada decisión que tomaba estaba marcada por lo que hice, por lo que perdí, por lo que destruí. No porque me lo repitiera él, sino porque lo sabía yo. Los primeros fines de semana sin Lucía fueron insostenibles. Me levantaba temprano igual, por inercia, por costumbre, pero no había nada que hacer. La casa estaba en silencio, y ese silencio era lo que más dolía. Me puse a limpiar compulsivamente,
a cocinar platos que nunca terminaba, a ver series que no entendía. No podía ir a ver a mis padres, ni a mis hermanos, porque no sabía cómo justificar lo que había pasado sin mentir o sin recibir una mirada de juicio que no iba a soportar. Solo una amiga, Sandra, fue capaz de escucharme sin decir nada, sin ofrecerme frases vacías, simplemente sentándose conmigo durante horas para que yo pudiera soltar todo sin que nadie intentara suavizarlo. Con Álvaro no volví a hablar. Ni un mensaje, ni una llamada. Supongo que él también entendió que ya no había espacio para su presencia. Él no era culpable de todo, pero tampoco fue valiente, tampoco estuvo cuando la consecuencia cayó sobre mí. Era lógico. Al final no éramos nada más que dos personas jugando a algo que no sabíamos manejar. Y ese juego terminó sin gloria ni tragedia. Solo con un silencio más. Con el tiempo, Rubén empezó a mostrarse más flexible con los horarios de custodia. Me permitió recoger a Lucía algunos viernes, compartir algunas tardes largas, incluso invitarla a pasar parte de las vacaciones conmigo. Pero no hubo acercamientos entre nosotros. Solo logística. Cuando nos cruzábamos en el colegio o en alguna reunión, el saludo era educado, medido, como el de dos personas que se deben respeto pero que ya no tienen nada que decirse. Lucía, por su parte, empezó a hacer preguntas. Preguntas que sabía que llegarían, pero para las que nunca estás lista. Me preguntó por qué ya no vivíamos todos juntos, por qué papá ya no venía a casa. Me miró a los ojos y me pidió una respuesta que no fuera una mentira. Esa noche le dije la verdad, sin adornos. Le conté que había hecho algo que había dañado a papá, que lo hice mal, que tomé decisiones equivocadas y que eso había provocado que las cosas cambiaran para siempre. No le di detalles. No los necesitaba. Pero le dije algo claro, tú no tienes la culpa de nada. Y pase lo que pase, te queremos los dos. Lloró un poco, se quedó en silencio, y me abrazó. Esa fue la única vez que me perdonaron con un gesto. Hoy, meses después, todo parece más estable. El divorcio se cerró sin grandes conflictos. La casa se vendió, el dinero se repartió según lo acordado y cada uno siguió su camino. Yo sigo trabajando, sigo cuidando a Lucía y sigo aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis actos. No hay días fáciles. Algunos son más llevaderos, otros siguen pesando como el primero. Pero todos me enseñan algo. Sobre quién era, sobre quién fui, y sobre quién ya no puedo ser. No espero redención. No busco reconciliación. Solo intento no volver a convertirme en alguien que no reconozco. Si algo aprendí de todo esto es que una sola decisión, tomada en un momento de vacío, puede deshacer años de confianza, de cariño, de respeto. Y que pedir perdón no siempre trae paz. A veces solo deja espacio para vivir con lo que queda. Rubén ahora vive en otro barrio. Tiene su vida, sus horarios, su rutina. No sé si está saliendo con alguien. No me interesa saberlo. No porque me dé igual, sino porque ya no me corresponde. Nuestra historia terminó. Y aunque me cueste aceptarlo, fue por mi culpa. Yo sigo aquí. Sin muchas certezas, pero con algo claro, no quiero volver a ser esa versión de mí que creyó que podía jugar con todo sin perder nada. Porque lo perdí. Y aunque sigo de pie, nunca volveré a caminar igual.